Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 48 de la presente octava legislatura, correspondiente al día de hoy, al 21 de marzo del 2013. Darles los buenos días también a todos los medios de comunicación que nos acompañen y van a seguir la sesión de esta sesión plenaria. También darles los buenos días y la bienvenida a las personas que desde la tribuna de público nos van a acompañar en el transcurso de esta sesión. Tienen la palabra, darle los buenos días también, siempre lo hago, a los internautas que nos van a seguir desde la retransmisión que se produce mediante la página web de este Parlamento. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor secretario primero de la Mesa de la Cámara para dar lectura al orden del día. Orden del día. Primero, preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. Primera. A la vista de los datos macroeconómicos de la deuda y del déficit de Extremadura, ¿qué planteamiento y qué exigencia va a presentar ante el Gobierno central y qué iniciativas va a impulsar el Gobierno que preside para reactivar la economía de Extremadura? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, don Pedro Escobar Muñoz. Segunda pregunta. ¿Cuándo piensa el presidente de la Junta de Extremadura devolver a los mayores el dinero adelantado por el copago farmacéutico? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, don Guillermo Fernández Vara. Segundo punto, propuestas de ley. Propuesta de ley de modificación de la Ley del Consejo de la Juventud de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Adopción de acuerdo respecto de su tramitación, debate de totalidad y votación del conjunto de texto en su caso. Tercero, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante el Pleno a petición propia del excelentísimo señor consejero de Fomento y Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, a los efectos de informar sobre las directrices generales del Plan Autonómico de Rehabilitación de Vivienda 2013-2016 que el Gobierno de Extremadura va a impulsar para su aprobación. Comparecencias del Gobierno ante el Pleno a petición de los miembros de la Cámara, de la excelentísima señora consejera de Empleo, Empresa e Innovación, a los efectos de exponer la evaluación que hace la Junta de Extremadura respecto de los impactos de la reforma laboral contemplada en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la reforma del mercado laboral sobre el mercado de trabajo y el sistema productivo regional, a propuesta de una quinta parte de los miembros de la Cámara perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista. Quinto punto, propuestas de impulso ante el Pleno. Primera, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo en el seno de la conferencia sectorial correspondiente las gestiones oportunas encaminadas a evitar los efectos perniciosos del registro de sentencias firmes de impago de rentas de alquiler sobre los desahucios no dolosos, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sexto, propuesta de pronunciamiento de la Cámara, instando al Gobierno de España a incluir a la Casa Real en el ámbito de las instituciones que deben ser objeto de la Ley de Transparencia que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Segunda propuesta de pronunciamiento conteniendo una serie de propuestas en defensa de la Administración local, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Séptimo punto, mociones subsiguientes a interpelación, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de actuaciones que se concretan para la potenciación de la red ferroviaria de la región, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Octavo punto, preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno. Primera, ¿cómo valora el Gobierno de Extremadura el desarrollo del llamado Plan de la ESO de los 1.000 euros, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz? Segunda, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura de los últimos datos del Banco de España acerca de la deuda viva de Extremadura, formulada por don Jorge Amado Borrelles? Tercera, ¿considera la Junta de Extremadura que el plan de formación dirigido a adultos desempleados de 18 a 25 años para la obtención del título de graduado en la educación secundaria obligatoria se está realizando de acuerdo con los objetivos previstos? Formulada por don Antonio Gómez Yuste. Cuarta, ¿adoptará la Junta de Extremadura la decisión de abrir más festivo en el año 2013 en los comercios de más de 300 metros cuadrados en nuestra comunidad? Formulada por don Francisco Antonio Martín Simón. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor secretario primero de la Mesa. Señorías, de acuerdo con los tres portavoces parlamentarios, propongo la alteración del orden del día, de tal manera que la propuesta de ley, que viene reflejada en el orden del día, pasara a sustanciarse a continuación de las dos comparecencias que están también contempladas en dicho orden del día. Por lo tanto, en primer lugar, sustanciaríamos las preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura, a continuación las dos comparecencias y, seguidamente, la propuesta de ley. ¿Alguna observación al respecto? Entiende, por tanto, esta presidencia que, por asentimiento de la Cámara, se altera el orden del día. Dicho esto, señorías, pasamos al primer punto, que está compuesto por dos preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. La primera de ellas, realizada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, señor Escobar Muñoz, cuyo registro de entrada tuvo el número 9590, en la pregunta número 35. Tiene su señoría desde el escaño la palabra. Señor presidente, a la vista de los datos macroeconómicos de la deuda y del déficit de Extremadura, ¿qué planteamiento y qué exigencias va a presentar usted al Gobierno central? ¿Y qué iniciativa va a impulsar el Gobierno extremeño para reactivar la economía de nuestra comunidad? Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Señor Escobar, todas las áreas del Gobierno, sin excepción, están trabajando y llevan ya tiempo trabajando para impulsar, para reactivar la economía de nuestra comunidad, como dice en el enunciado de su pregunta. Y lo hacemos aquí en Extremadura, lo hacemos fuera de Extremadura, en el contexto nacional y también donde tenemos oportunidad. Y lo hacemos cumpliendo con el objetivo de déficit. Es importante que esto lo tengan interiorizado sus señorías, porque desde el Gobierno de Extremadura somos plenamente conscientes que de no cumplir con los objetivos de déficit, en definitiva, de estabilizar las cuentas públicas, es muy difícil que se pueda producir eso que desea con su pregunta, que es la reactivación de la economía. Sin cumplimiento, sin estabilidad de las cuentas públicas, evidentemente no cabe ningún horizonte de progreso. Y lo hacemos exigiendo reciprocidad. Reciprocidad al Gobierno de España. Hoy hay Consejo de Política Fiscal y Financiera, allí se va a hacer ese pronunciamiento, se está haciendo en los encuentros que estamos teniendo con los miembros del Gobierno de España y se acaba, como aquel que dice, de producir no hace mucho el dato de cumplimiento de déficit e incumplimiento de déficit de las comunidades autónomas y, por lo tanto, ese debate intenso está en estos momentos totalmente abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Escobar, tiene de nuevo la palabra. Bien, suponía que la respuesta de usted, por lo menos la primera parte, iba a ser la que ha sido, que ustedes desde el principio están haciendo todo lo que pueden por cumplir el déficit, por reactivar la economía, pero ustedes venían haciendo eso antes de que fuéramos los campeones en la reducción del déficit y antes de que fuéramos los campeones en la reducción de la deuda. Entonces, digamos que hay un dato nuevo, hay un escenario nuevo del que hemos presumido y el que nos ha permitido ser portada en los periódicos y a ustedes les ha permitido sacar pecho. Creo que no tenían que haber presumido tanto de haber sido tan buenos reduciendo el déficit. Yo me refiero a ese marco nuevo en el que estamos. Yo le recomiendo que eche un vistazo a un periódico del día 14 de marzo y otro del 16 de marzo, que son poco sospechosos de tener relación orgánica o ideológica con Izquierda Unida, en el que efectivamente la deuda pública española alcanza el máximo histórico y en ese estudio resulta que Extremadura es la última comunidad en deuda y los extremeños somos los que per cápita debemos menos. No sé si el estudio está bien hecho, si los datos son fiables, pero bueno, ahí están. Me imagino que marcan una tendencia. Y en cuanto al déficit, pues también, gracias a ese chute de millones que nos quedó, dicho sea de forma coloquial, por la sentencia que ganamos, entonces Extremadura ha tenido puntualmente un comportamiento en el déficit superado a los demás. Entonces, en ese marco nuevo, en el que somos los mejores, en el que los extremeños han hecho grandes esfuerzos y les ha llevado a determinados sitios, quería saber qué nuevas iniciativas va a tener usted, porque lo que usted me dijo al principio ya lo sabíamos. Desde el principio sabemos que están luchando por el déficit, o al menos eso dice. Entonces, sobre todo porque hay un marco nuevo, una situación nueva. Entonces, tiene que haber respuestas nuevas. Y yo me atrevo a sugerirle que hay muchos sitios en los que podíamos incrementar el gasto. Y se lo voy a decir con absoluta claridad. Nosotros no somos adoradores del objetivo de déficit, usted lo sabe. Pero antes de que me diga que yo no puedo pretender gastarme lo que no tengo ni gastarme más de lo que puedo pagar, le diré que ahora sí.
Ahora sí podemos a lo mejor gastar un poquito más de lo que se recauda. Quiero decir que tenemos un margen de deuda bastante considerable. Y a lo mejor tenemos un déficit en otras cosas, y le puedo decir los servicios sociales, los planes de empleo impulsados desde los ayuntamientos y, sobre todo, la dotación económica para que no se vuelva a producir lo que hace un tiempo ocurrió de devolver 56 millones no gastados por no ser capaces de poner la parte cofinanciada que nos correspondía con Europa. Tenemos todavía 2 años también para poner la parte que nos corresponde de esa cofinanciación. Por lo tanto, es imprescindible que ese margen que tenemos en el nuevo escenario que se note. Porque ¿sabe usted lo que van a decir los extremeños? Sí, Monago ha conseguido títulos, ¿y yo qué? Los extremeños se van a encoger de hombros, Dice, ¿en qué voy a notar yo que somos muy buenos reduciendo el déficit o que debemos poco? ¿En qué lo voy a notar? Si los extremeños no lo notan y consiguen entusiasmarte un poquito y sacar pecho por esos buenos resultados, entonces no habremos conseguido nada. Habremos conseguido que se aumente la brecha entre la ciudadanía y los que gobiernan. En este caso, con los de ustedes. Y nosotros, que de alguna manera, pues somos también responsables de lo que se hace en esta Cámara. Yo creo que hay condiciones para que los próximos presupuestos, señor Monago, puedan ser expansivos. No esa mínima expansión que tuvieron los últimos, que si no hubiera sido por la sentencia, pues no habría sido expansivo. Empiezan a darse las condiciones para que los próximos presupuestos sean expansivos y podamos dar una respuesta mucho más fuerte a ese margen, a ese espacio de la sociedad económica y social extremeña que estamos, digamos, sufriendo los ajustes y la austeridad. Todo lo que es el CERMI, todo lo que es la discapacidad, el marco de la discapacidad, los grupos de familias y de asociaciones de grupos y colectivos que están trabajando con las enfermedades raras. Todo ese sector está en franca deficiencia de los datos que necesita. Y luego ya, como una respuesta inmediata, indirecta, a lo que le decía, disponer de los fondos suficientes para que ni un solo euro de Europa pueda ser devuelto por no haber sido capaz de gastarlo y por no haber podido poner la parte de cofinanciación que nos falta. ¿Cómo? Siendo menos celosos en el cumplimiento del déficit y siendo, digamos, menos timoratos también en el tema de la deuda, porque estamos bastante bien. Ya sé que la austeridad venía impuesta por Europa, por la Troika, que de los gobiernos españoles habían aplicado con una fidelidad vaticana, demasiado flexible, y porque los 2 grandes partidos de este país han aplicado en la Constitución una cosa que nunca debería haberse aplicado en la Constitución, con un exceso de celo europeísta, porque ningún otro país europeo llevó a la Constitución el objetivo de déficit. Por lo tanto, en este nuevo marco creo que está usted en condiciones de dar buenas noticias, o por lo menos de comprometerse con ellas, y después le pediremos cuentas cuando pase un tiempo. Creo que pueden cambiar las cosas, señor Monago. Muchas gracias, señor Escobar. Señor presidente, tiene de nuevo la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que convendrá conmigo que Extremadura, que es una comunidad autónoma receptora del esfuerzo de solidaridad, del principio de solidaridad del Gobierno de España y de los objetivos como comunidad menos desarrollada de Europa, pues tenga unas cuentas balanceadas y que tenga unas cuentas equilibradas. Es decir, que lo que no parecía razonable es que si con el esfuerzo fiscal de los extremeños no somos capaces de alcanzar nuestro presupuesto, sino que necesitamos además el esfuerzo del conjunto de España y de la Unión Europea, estuviéramos como estábamos en el ranking de ser la segunda comunidad con más déficit. Yo quiero que reflexione sobre ese respecto, porque me parece importante que nosotros, que cumplimos con nuestros objetivos, tenemos un por qué cumplimos con esos objetivos, y es precisamente por esa reciprocidad de una región seria que ha ganado con el cumplimiento del déficit un primer escalón importante que no tenía antes, que es la credibilidad de esta comunidad autónoma, que hace las tareas, que hace los compromisos que no firmé yo, que los firmaron otros, pero que yo asumo porque me parecen razonables cumplir con esos compromisos. Mire, porque cumplimos con nuestros compromisos de estabilidad presupuestaria, no hemos acudido al FLA. Como además hemos balanceado y hemos equilibrado nuestras cuentas, lo que le decimos al Gobierno de España, oiga, nosotros no queremos saber nada del FLA. El FLA será un recurso que tengan las comunidades incumplidoras. Las cumplidoras tenemos que tener unas condiciones más ventajosas. Y en ese diálogo y en ese debate estamos con el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Y también vamos a pedir, entre otras cosas, que ese esfuerzo se vea recompensado. Claro que se tiene que ver recompensado, si tiene toda la razón. Si no, no tendría ningún sentido. Si no, ¿para qué cumplir con el objetivo del déficit? Si cumpla o no cumpla, al final el tratamiento es igual por parte del Gobierno de España. Eso lo estamos trasladando en el día de hoy, lo vamos a trasladar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero quiero decir algo para que lo entiendan los extremeños, y los extremeños lo entienden. Porque hemos conseguido, por ejemplo,
controlar el déficit y reducir el déficit, hemos podido impulsar algunas medidas. Por ejemplo, el plan de autónomos, dotado con 25 millones de euros de presupuesto de nuestra comunidad autónoma, de todos los extremeños. Porque hemos cumplido con el objetivo de déficit, hemos podido hacer un plan de fomento del autoempleo, el más ambicioso de toda España. ¿Para qué ha servido el esfuerzo de los extremeños? Dirán algunos extremeños, como usted dice, pues, por ejemplo, entre otras razones, para que aquí quien quiera ser autónomo tenga por adelantado las 24 o 30 primeras cuotas. Eso lo adelanta el Gobierno de Extremadura, fruto del esfuerzo del conjunto de los extremeños. ¿Para qué sirve esto? Para que tengan una línea de financiación los emprendedores, los que generan un empleo de calidad de 15.000 euros. ¿Para qué sirve? Para pagarle, por ejemplo, la deuda que había pendiente con los ayuntamientos, para que, en definitiva, se saldara esa especie de deuda histórica que había con los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. ¿Para qué sirve también cumplir con el déficit? Para hacer un plan de pago a proveedores, como hemos hecho en nuestra comunidad autónoma. ¿O para qué? Para estimular el comercio minorista. Las cuentas, cuando se han equilibrado, han servido para hacer muchas cosas que están viendo los extremeños. Por lo tanto, no es un esfuerzo baldío. Y si alguien tiene que sacar pecho en estos momentos, no soy yo, son el conjunto de la sociedad extremeña. A mí lo que me dicen, señor Escobar, a usted que le gusta patear la calle, igual que a mí, los extremeños, es de sentirse muy orgullosos de un gobierno serio, que hace las cosas bien, que está siendo objeto de admiración dentro y fuera de España. Se lo puedo garantizar, porque partiendo de la situación de dificultad de la segunda comunidad con mayor déficit de toda España, en estos momentos es la comunidad con menos déficit de toda España. Como suelo decir en castizo, para que todo el mundo me entienda, seremos pobres, pero somos honrados y cumplimos con nuestros compromisos. Y cuando el Gobierno de España ejerce la solidaridad, cuando la Unión Europea ejerce la solidaridad con esta comunidad responde y no, desde luego, lo que hace es incrementar la deuda o incrementar el déficit, como pueden tener la tentación otras comunidades. Y eso da mucha fuerza para exigir a los miembros de este Gobierno y al conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, al comienzo del Pleno se me pasó a excusar la ausencia de dos miembros del Consejo de Gobierno. El señor consejero de Salud y Política Social está participando en el día de hoy en Madrid en una reunión intersectorial con el Ministerio, y el consejero de Economía y Hacienda también ha sido convocado en el día de hoy en Madrid para asistir a la reunión del Consejo General de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, tienen excusada su ausencia hoy aquí en la sesión plenaria. Dicho esto, señorías, pasamos a la siguiente pregunta, la número 36, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, cuyo registro de entrada fue el 9595. Tiene la palabra el señor Fernández Vara. Muchas gracias, señor presidente. Al hilo de estas disculpas que pedía respecto de la presencia de algunos miembros del Gobierno, manifestarle que la disposición de mi grupo, cuando esto ocurra, si se sabe con anterioridad, a posponer las iniciativas que sean necesarias, sabiendo lo ajustados que estamos en la representatividad. Así que, por parte de nuestro grupo, facilitar la asistencia de los miembros del Gobierno, en cualquier caso, a las obligaciones que, como representantes de la región, tienen en las conferencias sectoriales de Madrid. Señor Monago, el Real Decreto Ley 6/2012 de 20 de abril, que adoptó medidas urgentes en relación con el Sistema Nacional de Salud, como usted sabe, aprobó en su artículo 4.13.6 la aportación del 10% del precio de venta público de los medicamentos para los pensionistas. Era un cambio importante el que se producía. Por primera vez en España los pensionistas pasaban a aportar una parte del gasto sanitario del que hacen uso, y se estableció en el artículo siguiente que el importe que superara los montos del 10% serían objeto de reintegro por parte de las comunidades autónomas. Y se marcaba un plazo máximo, no un plazo mínimo. Se hablaba de 6 meses como máximo, que aquí en Extremadura se han visto claramente superados. Pregunto, señor Monago, ¿cuándo tienen pensado cumplir las previsiones del Real Decreto Ley 16/2012? Muchas gracias, señor Fernández Vara. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues, señor Vara, le tengo que decir que me alegra mucho que me haga esta pregunta, porque me da la oportunidad de explicar a los extremeños lo que ustedes han tratado en los últimos días de generar una confusión, porque este Gobierno está cumpliendo con las previsiones y está devolviendo desde el mes de enero
el dinero que usted hace referencia a los pensionistas extremeños. En concreto, le voy a hacer una aclaración. No se está devolviendo a los que han abonado menos de 7 euros por trimestre hasta que alcancen esa cifra, entre otras cosas porque los gastos de transferencia son superiores al importe de la devolución. Y parece razonable que... Silencio, señorías. Parece una falta de respeto cuando se hacen las preguntas que alguien pueda interrumpir tanto al que pregunta como a la persona que esté contestando. Parece razonable que no gastemos más dinero en la transferencia cuando son importes de menos de 7 euros que realmente el importe. De todas formas, cuando alcance los 7 euros, pues se procederá a la devolución y luego tendré oportunidad de dar más datos al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara tiene de nuevo la palabra. Bueno, pues una vez más, señor Monago, nos encontramos ante las evidencias de la Extremadura real y la Extremadura oficial. Si usted, como presidente del Gobierno, manifiesta aquí y ratifica que ustedes están abonando dentro de los 6 primeros meses, nos veremos obligados a abrir un debate en las redes sociales para demostrarle al Gobierno que eso no es verdad. Eso, sencillamente, no es verdad. Silencio, señoría. Eso no Silencio, es señorías. Ratifico, señorías, no es verdad. El pasado domingo, un extremeño de Olivenza que vino a mi casa, espero que la señora teniente no me amenace con dar el nombre en las próximas 48 horas, espero que así sea, me contó que se encontraba en una disyuntiva que era la de poder pagar el agua, o pagar la luz, o pagar la guardería de su nieto. Y que si el Gobierno de Monago le devolviera los 190 euros que le debe desde el mes de julio, acumulados desde el mes de julio pasado, y que no le ha pagado 8 meses después, no tendría ninguna disyuntiva porque podría pagar perfectamente lo que debía ella. Y me contó la siguiente historia. La historia de la Extremadura real. Va a la Ronda del Pilar, Seguridad Social. Hay muchos ciudadanos que todavía piensan que la sanidad depende de la Seguridad Social. Allí le dijeron que eso no tiene nada que ver con ellos, que eso era de la Junta. Y se fue a la Avenida Huelva, donde está la gerencia del SES. Le dijeron que allí nadie sabía nada. Le dieron el teléfono de un tal Javier en Mérida. Y el tal Javier le dio la solución. Y mire, no puedo darle respuesta porque no sé cuándo le vamos a pagar, pero sí tengo la orden de apuntar su nombre para que se sepa que ha llamado usted protestando. Esa fue la gran solución que le dieron a este señor, que forma parte de la Extremadura real. Y usted, señor Monago, los pensionistas han visto este año disminuidos sus ingresos en 80 millones de euros en esta tierra. 40 millones de euros correspondientes a la no revalorización de las pensiones al IPC de noviembre y otros 40 que hubieran consolidado como consecuencia de esos 40 millones anteriores. Y han visto incrementar los gastos de la siguiente manera. Más IBI, aumento del impuesto, aumento del precio de la luz, aumento del precio del butano, aumento de la tasa Monago del agua, aumento de la tasa de residuos, aumento de la calefacción, aumento de los carburantes, aumentos del IRPF, aumentos del IVA y el 10% de pago del medicamento. Y algunos no pueden, señor Monago. Hay extremeños y extremeñas pensionistas con pensiones mínimas, que les recuerdo que son 130.000, que ya no llegan no a final de mes, que no llegan a mitad de mes. Mientras a usted le cuentan desde la Consejería de Sanidad y de Hacienda que se está pagando, yo le digo, señor Monago, como se lo he dicho en algunas ocasiones, no los crea, porque no es verdad. Y podría darle muchos nombres, y si usted quiere, y me da unos días, yo le junto más de 1000 nombres de gente a la que no se le está pagando. Porque no es uno ni dos el que te lo está diciendo. No es uno ni dos, son cientos y cientos de extremeños los que están en una situación tremenda porque no llegan a mitad de mes. Porque están teniendo que elegir entre dejar de pagar el agua o que le corten la luz, o dejar de pagar el medicamento. Están teniendo que elegir entre pagar el pan o pagar el agua. Cuando son acreedores del Gobierno, los mayores, los pensionistas, la parte más débil de la sociedad, señor Monago, están siendo financiadores del sistema público de salud. Y lo están financiando al 0%. Yo entiendo que ustedes, como Gobierno, prefieran que le presten el dinero a los pensionistas al 0% que se lo preste un banco al 5%. Yo lo puedo entender, pero no lo admito, ni lo acepto, ni voy a ser cómplice de ello. Por eso vendré, en tanto en cuanto se haya pagado a todo el mundo, cada vez que sea necesario, decirle, señor Monago, no es verdad. Y si a usted le están contando eso, lo están engañando. Y a mí no me gusta que al presidente del Gobierno de mi tierra lo engañe nadie. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Fernández Vara. Señor presidente, tiene de nuevo la palabra. Señor Vara, está últimamente usted irreconocible, se lo tengo que reconocer. Porque ahora van a su casa a decirle las cosas y antes, cuando era presidente, seguramente no. Claro. Señorías. Probablemente antes, cuando era presidente, usted lo que decía eran cosas del estilo: la sanidad no está para financiar botiquines caseros. ¿Sabe quién lo dijo, no? Lo dijo usted. Lo dijo usted. No, esto es lo que tiene, señor Vara, tener hemeroteca y tener memoria. Esta es la Extremadura real, no la Extremadura virtual, que es la que usted está permanentemente. Yo le tengo que decir que el copago farmacéutico, usted lo sabe, porque además que usted ha sido presidente, usted algo debe saber también en materia sanitaria. Siempre ha existido en España, siempre ha existido. Con usted existía. Con usted... Silencio. Con usted era incluso peor la situación que ahora. Yo no sé, mire, cuando... Señor presidente, yo no puedo responder... Si yo creo que hay que tener un respeto en las preguntas. Vengo insistiendo en ello. Le ruego, señoría, que guardemos el máximo silencio y respeto tanto a la persona que pregunta como a la persona del Gobierno que contesta. Señor presidente, puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Antes, un pensionista con la pensión máxima no pagaba medicamentos. Cuando usted gobernaba, no pagaba. Ahora sí. Cuando usted gobernaba, señor Vara, no sé si alguien fue a su casa, cuando había un parao sin prestaciones, sí pagaba, y ahora no paga. Es que antes no sabía dónde vivía usted. Ahora sí. Ahora de pronto todo el mundo va a su casa y antes no iba a su casa. Mire, esta es la realidad. Desde luego el sistema es mucho más justo. Y desde luego lo que sí está claro es que ningún parao, sin ningún tipo de prestación, tiene que abonar como antes el 40% del medicamento. Con usted sí. Ahora no. Reconozca que la medida, cuando menos, parece que algo puede ser positiva. Y entonces no protestaban, entonces no iban a su casa. Entonces ustedes no hablaban de copago. Parece que el copago se ha inventado ahora, pero el copago existía cuando ustedes gobernaban. Existían esos parados sin prestaciones que tenían que pagar el 40%. Existían esos pensionistas con la pensión máxima que no pagaban los medicamentos. Pero ustedes no abrían debates en las redes sociales. Entonces no existían las redes sociales. Entonces no iba nadie a mi casa a protestar. Yo creo que hay que ser justo, señor Vara. Hay que ser justo y hay que tener memoria de lo que uno decía, de lo que uno hacía y de lo que uno dice en estos momentos. Mire, en el mes de enero pagamos el mes de julio. En febrero pagamos el mes de agosto. Y este mes de marzo, el mes de septiembre. Y no haga la cuenta de la vieja y no haga el truco del almendruco. En toda Extremadura, solo 710 pacientes han pagado 30 euros. Solo el 62 personas han pagado más de 50 euros, porque tenían rentas superiores a 100.000 euros, que antes no pagaban. Y solo el 1% ha adelantado más de 10 euros. Yo le voy a, con el permiso del presidente, leer lo que usted decía. Es que no se puede venir aquí, señor Vara, y decir lo contrario de lo que se decía. Abro comillas porque esto es textual. Lo que usted decía antes, cuando no iban a su casa la gente. Decisiones hay que tomar. La sostenibilidad de los sistemas de protección, de la educación, de la sanidad, en estos momentos básicos. A lo mejor tenemos que empezar a hablar de cosas que hasta ahora no nos hemos atrevido a hablar. ¿Tienen que seguir estando financiados todos los medicamentos y al 100%? Pues en los años 80, en los sistemas sanitarios en España, una de las mejores sanidades del mundo, si no la mejor, del 100% del gasto de medicamentos, el 30% lo aportaban los usuarios y ahora aportan el 5%. ¿Tenemos que seguir financiando todos los medicamentos? Los que resuelven mucho y los que resuelven poco, los más caros y los más baratos. Pues a lo mejor tenemos que empezar a hablar de hacer algunas cosas. No cerrarnos a hablar, porque tenemos que sostener un sistema que es lo que nos hace iguales. Y como yo soy de los que no quiere poner en riesgo el sistema, decía usted, que genere desigualdad y meternos por los caminos de los copagos que piden cuando uno vaya a urgencias tenga que pagar, hay que hacer cosas por evitarlo. Señor Vara, pero si no paga nadie en urgencias, ¿cómo me está diciendo usted y señalando?
Yo estoy con el vara de antes del sentido común cuando era presidente, no con el vara virtual que estoy viendo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia del Gobierno de Extremadura ante el Pleno a petición propia. En primer lugar, se solicita la comparecencia del señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo a los efectos de informar sobre las directrices generales del Plan Autonómico de Rehabilitación y Vivienda 2013-2016, que el Gobierno de Extremadura va a impulsar para su aprobación, solicitada por el Gobierno de Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 200.1, apartado A del reglamento de esta Cámara, y cuyo registro de entrada fue el número 8925. En primer lugar, para esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. El pasado 31 de diciembre finalizaba el Plan de Vivienda 2009-2012 de la Junta de Extremadura, plan que contemplaba medidas de impulso para el acceso a la vivienda, para la rehabilitación, pero sobre todo para el desarrollo de actuaciones en nuevos suelos urbanos. Ahora el Gobierno de Extremadura presenta ante este Parlamento un nuevo plan que hemos denominado de Rehabilitación y Vivienda 2013-2016, cuyo ámbito temporal se extenderá entre estos años y cuyas líneas básicas voy a exponer a continuación. Señorías, en primer lugar me gustaría decir que los planes de vivienda constituyen los instrumentos de impulso de una determinada política de vivienda y así cada plan responde a un momento social, económico y político concreto, y por eso cada plan se diseña para atender las necesidades que existen precisamente en ese tiempo. La historia de los planes de vivienda así nos lo ponen de manifiesto. El plan que ahora concluye se planteó en un escenario de crecimiento económico del país, pero sobre todo se planteó con un mercado inmobiliario ávido de absorber cuantas actuaciones se promovieran por el sector. De esta forma, en el año 2008, año anterior al inicio de ese plan, se formalizaron en Extremadura una cifra récord de hipotecas que alcanzó las 17.856 hipotecas sobre vivienda. Se trataba, pues, de un plan cuya finalidad, por encima de las restantes, era el fomento de la promoción y la producción inmobiliaria, y siguiendo la estela marcada por anteriores planes de vivienda de la Junta, se primaba el crecimiento del patrimonio inmobiliario, a veces de manera desmedida y un tanto anárquica, con el desarrollo de nuevos suelos urbanos en el entorno de pueblos y ciudades en los que implantar nuevas viviendas, a la que en estos años, como ustedes saben, señorías, se ha trasladado mucha población a vivir. Como consecuencia de ello, en estos momentos nos encontramos con un stock de viviendas nuevas construidas, pendientes de venta, que según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento en Extremadura ascienden a 2.160 viviendas, de las cuales aproximadamente 1.500 son viviendas protegidas. Ante esta situación, la situación en la que nos encontramos, y también teniendo en cuenta las condiciones generales de la economía, tanto regional como del país, el nuevo Plan Autonómico de Rehabilitación y Vivienda 2013-2016 nace con un objetivo general que es mejorar las condiciones de habitabilidad, de higiene, de salubridad y también de eficiencia energética de las viviendas, de las casas existentes, en lugar de seguir fomentando con dinero público nuevos crecimientos inmobiliarios, a veces innecesarios. Esto supone que hay que dar un impulso decidido a las políticas de rehabilitación, políticas que configuran el grueso de las medidas que contiene este nuevo plan, que potencia además las medidas de eficiencia y ahorro energético. Esto va a permitir aminorar el gasto diario que para la familia supone el uso de su vivienda, y también posibilitará una reducción de las emisiones nocivas al medio ambiente de acuerdo con la Estrategia Europa 2020. Además,
con políticas de rehabilitación y otras también que incluye el plan de regeneración de barrios, se pretende volver a revitalizar los cascos tradicionales de los municipios, tanto en las ciudades como en las poblaciones más pequeñas, en muchos de los cuales, como anteriormente decía, se ha ido produciendo un importante grado de abandono y despoblación, consecuencia del desmedido, a veces, crecimiento de las coronas urbanas. En definitiva, ahora se busca una armonía que evite la dispersión innecesaria de barrios y de edificaciones que se ha venido produciendo y que ha incrementado también de manera sustancial el coste de muchos servicios para los municipios. El plan cuenta con un presupuesto de 57,4 millones de euros procedentes de fondos autonómicos, presupuesto al que se sumarán las ayudas del plan del Estado, que en estos momentos última, y con estos 57,4 millones de euros, en los 4 años de vigencia del plan, está previsto financiar un total de 20.629 actuaciones. Pero, señorías, el plan no se va a conformar únicamente con el fomento de la actividad rehabilitadora o constructora sin más. Hay que dar un paso más, un paso en busca de la calidad a través de la profesionalización, sin duda uno de los aspectos destacados y que incidirá de manera notable sobre el producto final. Ello nos va a exigir a todos una mayor especialización de los trabajadores y profesionales de la construcción y, por tanto, también nos va a exigir un esfuerzo en formación de los mismos. La Consejería de Fomento viene desarrollando diferentes proyectos europeos en el ámbito de la I+D+I en materia de eficiencia energética. Sus resultados, que están a punto de hacerse públicos, se volcarán en acciones formativas que se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en los procesos de recuperación o mejora del patrimonio inmobiliario. Se plantea también potenciar la figura del agente rehabilitador, ese técnico competente, debidamente formado y acreditado, al que corresponderá el impulso de la actuación rehabilitadora. Por tanto, profesionalización y especialización imprescindibles en este momento para lograr los objetivos que nos hemos planteado. La apuesta por la rehabilitación se pone de manifiesto en el cuadro económico del plan. Algo más del 70%, que ya es una cifra muy importante, algo más del 70% de los recursos del plan se destinarán a esta primera y más importante medida, recursos con los que se financiarán un total de 12.520 actuaciones. No podemos olvidar, y eso se ha tenido muy en cuenta a la hora de redactar el plan, que a pesar de la crisis, señorías, la rehabilitación, a diferencia de lo que ocurrió con la promoción de nuevas viviendas, ha mantenido firme la demanda de actuaciones a lo largo de la vigencia del anterior plan, ofreciendo unos datos de cumplimiento de objetivos superiores al 90%, lo que pone de manifiesto el interés de la población por la conservación y mejora de su patrimonio. Con la actividad rehabilitadora, además, se incentivará la reactivación económica del sector de la construcción, como ustedes saben, tan necesitado de ello. En consecuencia, con el plan serán subvencionables las actuaciones destinadas a conservación y mejora de las viviendas, entendiendo por ello las medidas que mejoren la habitabilidad, la seguridad y la salubridad, siempre que estas actuaciones conlleven también trabajos relacionados con la eficiencia energética, y también serán subvencionables aquellas actuaciones que mejoren las condiciones de accesibilidad, las de protección del medio ambiente y las que fomenten, por supuesto, la utilización de energías renovables en las viviendas. Los destinatarios de estas ayudas, de esta primera parte de las ayudas, serán personas que no dispongan, lógicamente, de más vivienda que la que rehabilitan, vivienda que deberá tener una antigüedad superior a 30 años y cuyos ingresos familiares ponderados oscilen entre 1 y 4,5 veces el IPREN para actuaciones de conservación o accesibilidad, y se amplía el abanico entre 1 y 6 veces y media para actuaciones de eficiencia energética. La cuantía de la ayuda será de 4.000 euros, la autonómica, compatible, reforzada con la que va a establecer el Estado. También se destinarán recursos para las actuaciones incluidas en lo que se ha dado en denominar desde hace ya un tiempo las ARU, Áreas de Renovación Urbana, que se declaren en nuestra región al amparo de los acuerdos que se
formalicen con el Estado, tal y como ocurre actualmente con el ARU del Campillo en Badajoz o los Conquistadores en Villanueva la Serena. Para ello se prevé, para estos ARU, la concesión de ayuda de 10.000 euros para la adquisición de una nueva vivienda destinada a reemplazar, a sustituir una existente en el ARU afectado por una actuación de derribo y reordenación de ese barrio que no cumple ninguna condición. Estas ayudas se otorgarán cuando los ingresos del titular de la vivienda, objeto de un proceso, como digo, de derribo, no supere las 4 veces el IPREN. Y hay una segunda medida, unas segundas medidas del plan que se destinan a las familias que tienen más dificultades para acceder a una vivienda en propiedad. A tal fin se establecen un programa de ayudas al alquiler cuando el alquiler sea para el domicilio habitual de la unidad familiar, con importes de hasta 1.200 euros por vivienda y año, que se verán reforzados también por el programa de alquiler que prepara el Estado. Podrán acceder a ella los jóvenes que se emancipen y las familias que hubieran perdido su vivienda por razón de una ejecución hipotecaria debida al impago de las cuotas de esa hipoteca. En cualquier caso, habrán de acreditar esta familia ingresos suficientes para hacer frente al pago, lógicamente, del resto del alquiler y que no excedan de 1,5 veces el IPREN, es decir, que no excedan de 11.182 euros al año de renta. A esta línea se destinarán fondos por valor de 1,5 millones de euros, lo que permitirá que al menos 1.250 familias se beneficien de la misma. La tercera línea del plan se destina al fomento, y es la única línea que pretende ello, de la nueva construcción con la figura de la autopromoción, una figura propia de nuestra región, gracias a la cual a lo largo de los anteriores planes obtuvieron calificación un total de 692 actuaciones y que ahora se mantiene, se reconoce, en fin, que ha sido útil, se mantiene por entenderse un instrumento útil para el arraigo de la población en el medio rural. La ayuda de la autopromoción pretende financiar los gastos de la construcción de una vivienda para uso propio, una vivienda protegida, lógicamente, autopromovida, aunque a diferencia de anteriores planes únicamente se va a destinar a poblaciones menores de 10.000 habitantes y sus beneficiarios solo podrán ser jóvenes hasta 35 años que no tengan otra vivienda en propiedad y cuyos ingresos no superen las 4 veces el IPREN, en el entorno de los 30.000 euros. Se valorará, además, especialmente para la concesión de estas ayudas, que serán en régimen competitivo, tanto la ubicación del solar, dando prioridad, cuando hubiera más solicitudes que posibilidades de ayuda, dando prioridad a aquellas actuaciones que se ubiquen en casco urbano consolidado, siguiendo con la política de reforzar la revitalización de los cascos urbanos, como las medidas de eficiencia energética, de tal manera que la vivienda autopromovida pues tiene que obtener una calificación al menos C de calificación energética. La ayuda para autopromoción será de 10.000 euros. Después habrá otro cuarto programa de fomento a la adquisición de viviendas protegidas terminadas, con el cual se pretende, por un lado, ayudar al que pretende adquirir una vivienda protegida y que tiene que cumplir, lógicamente, sus condiciones, y, por otro lado, contribuir a reducir el stock de vivienda protegida sin vender que existe en nuestra región. Los beneficiarios de estas ayudas serán las familias con ingresos entre 1 y 3,5 veces el IPREN, que no teniendo, lógicamente, ninguna otra vivienda, ahora las quieran ya finalizadas y, por tanto, de las que conforman el stock de vivienda que existe en nuestra región. La cuantía de la ayuda será de 3.000 euros. Finalmente, el plan establece una línea de ayudas integradas por programas, sendos programas, 2 programas destinados, uno a la renovación de la cédula de habitabilidad de la vivienda protegida y otro a la obtención del informe de inspección técnica sobre la edificación, el llamado ITE. Estas nuevas ayudas pues tienen por objeto contribuir a cumplir la obligación que tienen los dueños de las viviendas de renovar la cédula de habitabilidad al final del periodo de vigencia de 10 años que estableció la Ley 3/2001 de calidad y promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, y que va destinada, pues lógicamente, a aquellas familias que por tener escasos ingresos
tengan dificultades para cumplir con esta obligación, así como, como he dicho anteriormente, el fomento de la obtención de la certificación derivada de la inspección técnica de edificios para velar por que nuestros edificios más antiguos sean seguros obteniendo esa certificación. Como hemos dicho, el plan de rehabilitación autonómico será compatible con aquellos programas que establezca el futuro plan de fomento de alquiler de vivienda, rehabilitación y renovación, que actualmente está ya en la última fase, prepara el Gobierno de la Nación, y, por tanto, las ayudas de uno y otro plan se sumarán pues para contribuir a mejorar la eficiencia energética o la rehabilitación de las viviendas o cualquier otro programa de ayuda. Desde el punto de vista de la Administración, este plan va a simplificar de manera notable las tramitaciones necesarias para la obtención de las ayudas, de tal manera que se va a incorporar la alternativa de las presentaciones telemáticas, se van a agilizar los plazos de calificación y los plazos de abono. Y, a diferencia con los planes anteriores, pues este nuevo plan, y como no puede ser de otra manera, siguiendo las directrices de la Ley 6/2011 de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prevé como régimen general de concesión, como he dicho anteriormente, el de concurrencia competitiva, y establece la necesidad de convocatorias anuales para delimitar el plazo de presentación de solicitudes y el reconocimiento de las ayudas. Esto va a permitir, además, un tema muy importante, que es el deslizamiento de fondos no utilizados por alguno de los programas por falta de demanda a otros que estén más demandados y, por tanto, también muy importante, los objetivos se irán ajustando año a año, convocatoria a convocatoria, según el resultado de cada una de ellas, hasta alcanzar los límites presupuestarios establecidos para el conjunto del plan. Y termino, porque parece que mi tiempo se está acabando, diciendo que, bueno, pues como hemos contado, tenemos un plan, un nuevo instrumento del fomento de la política de vivienda, dotado con 57,4 millones de euros, distribuido a lo largo de 4 anualidades, con comienzo en este año 2013, y que va a posibilitar la financiación de más de 20.000 actuaciones a lo largo de estos 4 años. Y termino diciendo que creemos, estamos convencidos en la Consejería, que es un plan ajustado a la realidad de los tiempos en que vivimos y a las condiciones económicas vigentes en nuestra región, con el que se pretende facilitar la mejora de las viviendas de nuestros pueblos y ciudades, reducir el número de viviendas terminadas que están pendientes de venta, fomentar también el arrendamiento para aquellos que tienen menos posibilidades de adquirir una vivienda en compra y fomentar la autopromoción de vivienda para los jóvenes en las pequeñas poblaciones que tan necesitadas están de que los jóvenes se arraigan en las mismas. Por tanto, un plan flexible, capaz de adaptarse año a año a la situación del mercado inmobiliario mediante la convocatoria anual de ayuda con las que se pretende dar respuesta a las necesidades de la población en materia de vivienda. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor consejero. En turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies el señor Escobar Muñoz, por tiempo de 10 minutos. Señoras y señores diputados, buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señora Presidenta. Señor del Moral, he ido tomando apuntes a prisa y a carrera. Es posible que en mi intervención suelte algún dato que no sea exacto con lo que usted ha dicho, que no coincida con lo que usted ha dicho. Si yo repaso su intervención y quito los números, tendrá que decirle que dónde hay que firmar para apoyar ese plan de vivienda. Pero, en fin, yo esperaba que usted, es verdad que el tiempo no es mucho, pero estoy seguro que podía haber contado con la generosidad de la Cámara para que usted hubiera tenido una intervención más larga y hubiera fundamentado mejor su plan. Yo he echado en falta una evaluación del plan anterior. Creo que quizá era el momento quizá luego lo haga,
A ver, casi siempre entre las previsiones iniciales y la ejecución final de un plan plurianual suele haber bastante diferencia. Entonces yo echaba en falta pues lo que le digo, un balance del plan anterior, a ver en qué salió bien, en qué salió mal, qué aspectos había que corregir, qué aspectos había que dotar mejor económicamente y qué aspectos, digamos, habría que abandonar quizás de ese plan. Yo creo que en este momento en Extremadura hay más de 2.160 de viviendas de stock, me parece a mí. O será que yo me muevo demasiado por las grandes ciudades y le aseguro que pasar por ciertas zonas de Cáceres o por la ronda norte de Badajoz, sabiendo que esos son unos ejemplos, a mí yo efectivamente no tengo los datos, pero me parecen pocas. Me parece que el stock de vivienda construida es mucho más grande. No sé si aquí cuenta usted también, en lo del stock, el montón de promociones que se han quedado a mitad de camino, que no están terminadas y que la obra está, pues incluso con alguna grúa allí todavía vigilando como un espantapájaros. Seguramente, contabilizando todas las promociones frustradas, salen bastante más. Y también quizá había que contar esas viviendas iniciadas y no terminadas, tanto de promoción, tanto protegidas como de promoción libre, y el stock, desde luego, se amplía muchísimo más. Bien, paso a la exposición que ha hecho usted. Un plan de vivienda que pretende mejorar las condiciones de habitabilidad y de eficiencia energética, eso en principio merece todas las simpatías nuestras. Naturalmente que el parque de vivienda en Extremadura es un parque bastante viejo, entonces hay muchísimas localidades, muchísimos planes que necesitan mejorar la vivienda que hay, porque el parque de vivienda es francamente mejorable. Y luego usted ha hecho una alusión al no diferenciar mucho las zonas rurales de la zona de las grandes ciudades. Yo le diré que el stock de vivienda se concentra sobre todo en las 6 u 8 grandes localidades, pero que en los pueblos pequeños, no me atrevo a poner una cifra, pero seguro que en los pueblos de menos de 5 o 6.000 habitantes sigue habiendo una enorme necesidad de vivienda. Y esa es una de las causas que haya abandono de población, de las parejas jóvenes o de la gente que quiere organizar su vida, que se van de los pueblos, que se van a las pequeñas capitales, porque hablar de capitales aquí es un poco exagerado. Yo creo que el detalle de que solo 11 pueblos de la Comunidad Autónoma de Extremadura retienen población, la aumentan, tiene algo que ver con que las posibilidades de acceso a la vivienda en las localidades es reducidísima. Difícil el alquiler, porque las viviendas muchas no están para alquilar. Y luego, los que conservan, digamos, el pequeño patrimonio de la familia, de la casa del abuelo, de la casa de los padres, que meterse en obras resulta tan costoso que al final es más fácil irse, porque hay mucho más mercado de alquiler. Y en estos momentos de alquiler bastante bajo en las localidades. Por lo tanto, creo que este plan sería francamente mejorable si pusiera mucho más hincapié en algunas cosas, que la construcción de vivienda nueva de promoción pública en las pequeñas localidades. Y veo que ustedes piensan gastarse el 70% del dinero en las actuaciones de rehabilitación y de mejora de la eficiencia energética, etcétera. Me parece francamente poco lo que queda para la construcción, para la promoción pública de viviendas desde la Consejería, que sigue teniendo una gran demanda en las zonas rurales. Y ya sabe usted que lo de zona rural siempre discutiríamos qué es lo que consideramos pueblo pequeño, pueblo mediano o grande o ciudad pequeña. Sigue habiendo una gran necesidad de vivienda en los pueblos porque no hay promoción, el promotor no se arriesga, y ahí tendría que llegar la promoción pública, la iniciativa pública, a suplir esa enorme falta de vivienda en las pequeñas localidades. Que haya medidas que van a mejorar la accesibilidad, la habitabilidad, la eficiencia energética, la utilización de energía renovable, nos parece muy bien. Por eso hasta ahora no he hablado de cantidades, me parece que el único número que he dicho es el del stock, que lo he matizado, y lo del 70%. Porque luego, cuando llegamos a hablar ya de cantidades concretas, pues entonces ya mi gozo en un pozo, que diría el castizo. Porque para un plan plurianual, 57,4 millones... Yo estoy seguro que a usted le gustaría disponer más, pero a nosotros nos parece francamente poco. Para un plan plurianual nos parece francamente poco. Porque me imagino que en estas cantidades que usted ha manejado hay que incluir las actividades de formación. No sé si el CESPE está al corriente, ustedes piensan hacerlo, porque efectivamente hay que formar agentes rehabilitadores y hay que formar técnicos para todo lo que sería la puesta en práctica de las medidas de eficiencia energética. No sé si tenemos los técnicos suficientes, si hay el personal suficientemente preparado para eso. Y claro, que haya 4.000 euros más las ayudas del Estado, es que con 4.000 euros se arregla un cuarto de baño. Quiero decir que las cantidades me parecen francamente reducidas.
Yo estoy seguro que ojalá pudiéramos disponer de más y a usted le gustaría disponer de más, pero para rehabilitar una vivienda de pueblo, de esas que tienen los muros de 60 centímetros, de esas que tienen, de esas de planta judía que están por los dos laterales, esas viviendas con 4.000 euros, ya le digo, se arregla un cuarto de baño y quizá, o una cocina, no mucho más. Entonces, la magnitud del trabajo que hay que acometer, si la ayuda va a ser por parte del Gobierno extremeño de 4.000 euros, va a hacer desistir a muchos. Se lo aseguro, va a hacer desistir a muchos. Luego no sé qué ayuda dice, no es incompatible con las ayudas del Estado. A esos 4.000 euros se podrán sumar las ayudas que vengan del Estado. Pero eso de momento son los 100 pájaros volando. No sabemos cuánto puede ser. Pero yo le aseguro que ya entrando en cantidades, 4.000 euros para una rehabilitación de una vivienda vieja o antigua, francamente me parece que con eso va a hacer que muchos se echen para atrás. Y hombre, hay ayudas de rehabilitación, vamos a ver. Y cuando le digamos las cantidades, el desánimo va a ser grande. Luego, que se puedan contemplar hasta 1.200 ayudas al alquiler con la situación sobrevenida que tenemos en estos años, francamente también me parece poquísimo. Usted sabe que la situación actual en este momento, por impagos de alquileres, por desahucios, por hipoteca, o sea, la situación que se nos ha creado desde 2013 para acá, la situación del punto de partida, necesitaría multiplicar por no sé cuánto esas cantidades, porque bienvenido para esas 1.250 familias que les toque, naturalmente, los 100 euros al mes que supondría la ayuda al alquiler, pero le aseguro que esas ayudas quedarían agotadas casi en las primeras semanas de petición, quedarían agotadas esas ayudas. Luego, la línea de autopromoción, creo que estoy intentando seguir su discurso, pues también 10.000 euros para una ayuda de autopromoción a una vivienda, sabiendo que hay proyectos, hay que visar esos proyectos, lo que vale hacer los planos. No van a ser el albañil de toda la vida que poco a poco va haciéndose su casa, no. Me imagino que las cosas van a ir con proyectos visados por los correspondientes colegios profesionales, y para todo eso con 10.000 euros para la autopromoción, que muchas veces en sacar los escombros casi se va a ir esa parte, pues le digo como lo que decía de los 4.000 euros para la rehabilitación. 10.000 euros me parece que es una cantidad que va a echar para atrás a muchos promotores, a muchos grupos de albañiles, a muchas pequeñas partidas que podrían llegar. No nos parece mal que se prime, digamos, la autopromoción en los grupos en el tramo de población joven, eso nos parece bien. Incluso los tramos de que estén entre 1 y 3,5 veces el IPREM, pues bien, eso vale así. Ya le digo que el programa de vivienda protegida nos parece francamente escaso, y luego nos parece que faltaría en este plan también una parte importante que usted seguro que la tiene, y además veo aquí al responsable de la Consejería en esta materia, que la rehabilitación de las viviendas propias del parque de viviendas que tiene en este momento la Consejería. Hay ya un número considerable de viviendas que tienen ya cierta edad, que tienen 25, 30 años y más. Y las condiciones, bueno, estas viviendas a lo mejor la calidad de la construcción no es la que nos hubiera gustado, y en este momento hay un volumen de deterioro y de necesidad de rehabilitación y de cernovar cañerías hasta poner ascensores donde no los hay, sobre todo problemas de saneamiento y de abastecimiento hay muchísimos problemas. Usted lo sabe mejor que yo, desde cuántas viviendas públicas sería necesario hacerle un buen repaso a la vivienda. Entonces, estoy seguro que usted lo tiene cuantificado y sabe que en esa parte sería necesario unas aportaciones económicas importantes. Por eso el plan responde a una situación en la que estamos. Necesario rehabilitar, ayuda al alquiler, promoción de la nueva construcción, medidas que faciliten la accesibilidad y la eficiencia energética, pero cuando llegan las cantidades, entonces cuando ya pues me desinflo, y todo lo que me parece bueno sobre el papel en el programa se me queda después pues francamente con desánimo y con poca confianza de que en este tramo que nos ha tocado vivir con las situaciones económicas sobrevenidas que hay, necesitaríamos un plan de vivienda mucho mejor dotado, mucho más ambicioso. No está el señor presidente del Gobierno, pero esta es una de las medidas que yo le proponía esta mañana, que en ese marco nuevo en el que estamos, al que hemos llegado tras tener esa situación tan favorable en tanto en déficit como deuda, este es uno de los ámbitos en los que quizá habría que echarse para adelante, apostar un poquito más, porque efectivamente puede tener una consecuencia muy importante en el empleo, porque a estos planes de rehabilitación van a tener acceso las pequeñísimas empresas de construcción de Extremadura, que para otro tipo de promociones tienen dificultades para entrar. Esto contribuiría en el ámbito de la eficiencia energética y en el ámbito de la rehabilitación a dar un poco de vidilla al sector del pequeño sector, al muy numeroso sector de pequeños constructores que hay en Extremadura, que son los que en este momento difícilmente tienen coger un poquito de trabajo.
Yo espero que ahora usted matizará en su segunda intervención algunas de las cosas que le estoy diciendo, pero es un plan sobre el papel que está bien, en el monedero está menos bien, señor consejero. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos la señora Moreno Duque. Poco serio, señor consejero. Venir, no. ¿Por qué se ríe? Si no sabe lo que voy a decir. Poco serio es un gobierno que no facilita a las fuerzas políticas ni siquiera el borrador del plan. Yo no digo que hagan lo mismo que hacíamos nosotros, que nosotros entregamos el borrador a todo el sector de la construcción, a todo el sector, además de a las fuerzas políticas, pero por lo menos venir con algunos datos. En cualquier caso, tenemos claro qué es lo que le vamos a decir conforme a los datos que nos ha facilitado. Mire, pronto hará 2 años que llegaron ustedes al Gobierno y usted mejor que nadie sabe que no han hecho nada en materia de vivienda. Nada. No sé si ese abandono de la política de vivienda obedece a que una falta de preocupación por el sector y por las familias con más dificultades de acceso a la vivienda, que francamente no quiero creerlo, a que con los mimbres que le han dejado tiene usted que hacer el cesto, o sencillamente a que tiene una posición claramente liberal o neoliberal sobre la vivienda protegida. Por otra parte, nada reprochable porque forma parte de un gobierno de derecha y como no es socialdemócrata, ni por tanto keynesiano, ni por tanto intervencionista, no está dispuesto a rescatar al sector por la vía de la VPO. Mire, señor consejero, que los liberales y los neoliberales están en contra de la vivienda protegida no lo digo yo. Léase cualquier trabajo de Carlos Sabino, un consagrado liberal. Este autor dice: los liberales, por ejemplo, no estamos a favor del derecho a la vivienda o del derecho al trabajo, sino a favor de la no discriminación de nadie que desea y puede obtener su vivienda o su trabajo. Los matices son importantes. Discriminar no, pero facilitar tampoco. Y si no le gusta, me imagino que leerá Prensa Digital. Entre usted en Libertad Digital. Ahí tiene otro consagrado liberal, José Enrique Rosendo. Incluso alguno de sus artículos, este articulista, lo titula «La vivienda protegida agravó la crisis». Nada más y nada menos que la vivienda protegida fue la que agravó la crisis. Este articulista dice que el Gobierno socialista debería haber desistido de ese torpe empeño de sovietizar la vivienda. El Ejecutivo de Zapatero, al inicio de su segunda legislatura, echando mano del trasnochado Keynes, se inclinó por rescatar al sector por la vía de la VPO. Pues eso, señor consejero, aunque usted sea un acentuado liberal o neoliberal, eso es lo que hoy le pedimos aquí, que no abandone al sector, que no limite la ayuda a la ya construida, que es el flotador que tienen, lo mismo que hizo el presidente Vara. Cuando el Ministerio de Vivienda, cuando la crisis llegó al Ministerio de Vivienda y se suprimió la ayuda a la entrada, nosotros, el presidente Vara, subió la ayuda autonómica para rescatar al sector por la vía de la VPO, porque es lo único que tiene. ¿Sabía usted que cualquier extremeño podía acudir, y lo hacían, a la ayuda a la VPO a título individual para hacerse su propia vivienda sin necesidad de acudir a la figura de autopromoción? ¿Lo sabía usted? Y eso suponía que en el mundo rural el pequeño constructor podía mantener su empresa y los puestos de trabajo. Ahora, si ustedes la limitan solo a la ya construida, no van a perjudicar solo al empresario que se embarcaba en los grandes bloques de VPO, sino a esa pequeña cuadrilla del mundo rural, a ese pequeño empresario que mantiene a 3 o 4 trabajadores que, además de la formación y las acciones formativas que dice que van a darles, están muy bien, lo que necesitan es comer. Lo que necesitan es empleo. Y esa era su tabla de salvación en el mundo rural. De esas 1.500 viviendas que ha dicho usted que hay de stock y que son de protección oficial, me gustaría saber cuántas hay en el mundo rural por vender. ¿Cuántas? A ver si tiene el dato y a ver si nos lo puede facilitar en su segunda intervención. Porque a nosotros sí nos importa el mundo rural. Al señor Rajoy, no. Al señor Monago, tampoco.
Y eso lo demuestran en cada una de sus actuaciones y en cada una de sus líneas políticas, también en materia de vivienda. La rehabilitación, como ha dicho el parlamentario de Izquierda Unida, la orientan a las zonas urbanas. Es la rehabilitación de las áreas de renovación degradadas. Eso se da en las grandes ciudades. No es la rehabilitación aislada de los núcleos pequeños. Sí, señor consejero. Además, que para poner en marcha un proyecto de rehabilitación de áreas de renovación degradada se tardan unos cuantos meses. Y si no, se lo pregunte a su director general, que mucho sabe de eso. La rehabilitación urbana reactiva el sector, pero a largo plazo. La que lo reactiva a corto plazo es la rehabilitación aislada, la que se da en las zonas rurales, y esa la limitan ustedes. A nivel nacional la suprimen, y aquí la limitan, porque antes la ayuda a la rehabilitación era de 13.000 euros, y ustedes la reducen a 4, la limitan, no la suprimen, la limitan. ¿Y por qué? Porque desprecian el efecto multiplicador que tiene esta rehabilitación aislada en la economía social de las zonas rurales. Mire, señor consejero, la singularidad de Extremadura y la apuesta socialista clara por la vivienda protegida ha hecho que aquí no se comentan las barbaridades que se han cometido en otras comunidades autónomas, como Valencia, otros feudos de derecha. Aquí todavía se necesita vivienda protegida en las zonas rurales, se necesita. Por eso le pedimos que nos diga ese dato, a ver si lo tiene, a ver si es verdad que lo tiene. No vaya a ser que pase si no nos da ese dato, porque si sabemos cuántas quedan por vender en las zonas rurales, sabremos cuánta ayuda van a dar a las zonas rurales. No vaya a ser que pase como la rehabilitación de mayores, que pasaron en el último presupuesto, en el presupuesto que tenían para 2013, han pasado de 2 millones de euros, que teníamos los socialistas en el anterior plan, a 100.000 euros. A 100.000 euros. Con ese dinero, conforme a lo previsto en el anterior plan, la ayuda máxima era de 9.000 euros, podían ayudar con lo presupuestado para este 2013 a 11 mayores. Ahora, si rebajan esa cantidad máxima, a lo mejor pueden llegar a los 15. A mí me gustaría, señor consejero, que la presentación de este plan sirviera para que nos dijera cuántas familias se van a ver beneficiadas no solamente con la medida en el alquiler, sino con todas las medidas que incluye el plan. ¿Cuántos empleos directos e indirectos se van a crear con este plan? Porque, como le he dicho, los trabajadores, los que se dedicaban antes a la construcción, necesitan comer, además de acciones formativas. ¿Cuántas familias, cuántos trabajadores, cuántos jóvenes se van a ver beneficiados? Porque puestas en escena, sin datos, no con la vivienda, señoría, no con las ayudas con las que menos tienen. Puestas en escena, no, con datos. Si no lo tiene, porque probablemente no lo tenga, no se preocupe, que ya el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista le pediremos la memoria económica del plan para decirle a todos los extremeños lo que están haciendo ustedes con la vivienda. Como la última modificación de crédito. Es vergonzoso. A usted no le da vergüenza salir de verdad a esta tribuna y decir que va a apostar por la rehabilitación. Y la última modificación de crédito que han hecho, que han tenido que pedir autorización hasta el Ministerio, le han quitado casi 1 millón de euros a la ayuda a la rehabilitación para dársela a un edificio administrativo, Mérida Tercer Milenio. Ese es el deslizamiento de fondo del que usted habla. Ese es el deslizamiento de fondo. Quitárselo a los que lo necesitan para meterlo en un edificio administrativo. Y no me lo invento. Si es que usted lo sabe, en la justificación, como otra. La ayuda para 2013, ya adelanto, tienen que decir la verdad, 0 euros. No van a dar ni una sola ayuda en el 2013. Se van a comer todo este año porque empiezan con la tramitación. Ahora tiene que ir a Consejo de Gobierno, primer pronunciamiento, Consejo Consultivo, Gabinete Jurídico, intervención, los respectivos informes, trámite de audiencia, vuelta al Consejo de Gobierno, publicación, entrada en vigor y luego la orden. Se comen el 2013. Esas ayudas se las ahorran ustedes. Y como lo saben, por eso incluyen en la modificación esa de crédito del 1 millón de euros, incluyen la justificación al Ministerio, dice, son proyectos de gastos que no se van a ejecutar. Usted sabe que no se van a gastar ni un euro en las ayudas al 2013. Pero es que lo peor es que llevamos también casi un año sin ayuda desde que cerraron el grifo con el decretazo en junio del 2012. Y usted lo sabe. Digan la verdad. Díganle a esos jóvenes que llevan casi un año sin poder solicitar tampoco las ayudas a la autopromoción de vivienda para hacerse su propia vivienda,
Estas que querían reforzar. Al inicio de la legislatura decía una figura de cuño extremeño, que nosotros aplaudimos, la figura de la autopromoción. Se lo pregunto usted a Floriano, hablo poco con Floriano, ¿no? A lo mejor Floriano no está para hablar, está para buscar papeles o lo que sea, pero habla poco con él. Porque Floriano, aquí en este Parlamento, le pregunto a usted cómo criticaba la medida cuando la presentó el presidente Ibarra. Ustedes han reconocido que es una figura buena creada por los socialistas, porque ¿cómo van a reconocer ellos ninguna medida que hagan los socialistas que sea buena para la región? Cuando ya hemos hecho 10.000 viviendas de autopromoción. Ahora es cuando la aplauden. Y decía al inicio de la legislatura el señor consejero que la iban a reforzar. Pues ya vemos en qué ha quedado ese refuerzo. Ya lo vemos, nosotros dábamos 21.000 euros, 15.000 de ayuda y 6.000 para el proyecto. El refuerzo, 10.000. O sea, lo rebajan y eso es reforzarlo. Mire, para ir terminando, voy a terminar con un titular y un ruego. El titular, a ver si los socialistas tenemos suerte de que algún medio de comunicación pueda recoger el titular que nosotros daríamos de esta presentación de este plan. Los extremeños van a estar 2 años sin ayudas a la vivienda. 2 años. Se pueden sentir orgullosos ustedes, se pueden sentir orgullosos el señor Monago, el señor presidente ausente, de ser campeones del déficit. Y termino con el ruego, y es que le ruego, por favor, señor consejero, que si no tiene datos para darnos, no acuda en la réplica a los ataques personales a los que nos tiene acostumbrados desde la legislatura pasada. No acuda. Es poco elegante, es poco elegante. Ya le adelantamos que aquí el más listo, el más alto y el más guapo es usted. Pero sobre todo es que es poco elegante, tan poco elegante como la amenaza de la vicepresidenta. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida la señora Cortés Luna por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. En primer lugar, señor consejero, agradecerle en nombre de mi grupo parlamentario esta comparecencia a petición propia para presentarnos en esta Cámara el Plan Regional de Rehabilitación y Vivienda para el periodo 2013-2016 y presentándolo teniendo el detalle y la cortesía parlamentaria de hacerlo de manera anticipada a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, puesto que en ediciones pasadas lamentablemente nos tuvimos que enterar por la publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Señor consejero, el Partido Socialista entregaría el borrador al sector, pero al mismo sector que le dijo que ese plan autonómico no valdría absolutamente para nada y aun así ellos aprobaron ese plan autonómico. Señoría, antes de entrar a valorar cualquier punto del nuevo plan de vivienda, sí me gustaría resaltar un aspecto absolutamente fundamental que se hace necesario en estos momentos, que es el acceso a una vivienda digna. Señor consejero, nos congratula que uno de los ejes fundamentales del plan sea, sin duda alguna, el acceso a una vivienda digna por parte de los colectivos que, francamente, tenían serias dificultades para ello. En este plan, otra de las prioridades es la rehabilitación de vivienda, con todas las medidas que usted ha expuesto en este momento y que vienen a corregir ciertos déficits y fallos de gestión que existían hasta el momento. Si la rehabilitación de vivienda era un objetivo del plan anterior, podemos afirmar que con las nuevas fórmulas de gestión expuestas y que luego entraré a valorar con más detalle, la rehabilitación en Extremadura será una realidad. Y de forma un poco más global, el plan presentado hace unos minutos es una herramienta realmente importante, pues que se configura como instrumento que servirá de eje conductor de las políticas concretas en materia de vivienda en los próximos 4 años. Un plan que marcará las actuaciones que el Gobierno de Extremadura debe de acometer, acorde a las necesidades socioeconómicas del momento. Evidentemente, esas necesidades cambian a lo largo de los años y hay que ir modulando el plan de rehabilitación y vivienda a las mismas.
Pero lo que no ha cambiado a lo largo de todos estos años es la realidad territorial que tenemos en esta tierra, es decir, la diversidad y el tamaño de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. El territorio extenso de Extremadura, con núcleos de poblaciones de escaso y medio tamaño, hacen que cada plan de vivienda tenga que recoger medidas específicas de acceso a la vivienda que prevean tanto las necesidades de las ciudades como del medio rural. Y es de reconocer que en anteriores planes se han tenido en cuenta esa realidad de Extremadura. Otra cosa es que las medidas planteadas no hayan sido las correctas o que la gestión no haya sido la acertada, como en tantas otras cosas. Les decía que las circunstancias socioeconómicas cambian a lo largo de los años y eso ha sido entendido perfectamente por el Gobierno de José Antonio Monago, que, haciendo una vez más honor a la buena gestión, saca el nuevo plan a escasos meses de finalizar el anterior y no espera un año remodelándolo a base de decretos como se hacían en épocas pasadas. Señorías, podemos decir que este es un plan absolutamente riguroso y apegado a la realidad. Señor consejero, quizá, como decía anteriormente, sea bueno reconocer las actuaciones acertadas que ya se hicieron en planes pasados, porque eran otros momentos, eran otras condiciones e incluso, ¿por qué no?, eran otra mentalidad. Pero más acertado aún será estudiar y profundizar en todo aquello que se hizo mal o en todas aquellas actuaciones que no cumplieron con los objetivos establecidos, como ustedes han hecho aquí. Desde mi grupo parlamentario le pedimos que no caigan en los mismos errores del pasado, porque haberlo los hubo y fueron muy graves. Señoría, si al principio de mi intervención ponía el énfasis en el nuevo Plan Autonómico de Rehabilitación y Vivienda, no menos importantes son las medidas contenidas en el mismo para el fomento del alquiler. En la actualidad nos encontramos con porcentajes desproporcionados en cuanto a las familias que poseen viviendas en propiedad o a las familias que poseen viviendas en alquiler. Y es que resulta un tanto paradójico echar la vista atrás y ver cómo el consejero socialista decía que su plan supondría un claro impulso para el fomento del alquiler, cuando tan solo en Extremadura tenemos el 8,7% de las viviendas en régimen de alquiler. Y lo único que a mí me queda claro es que esto evidencia que los planes anteriores poco o nada hicieron con respecto al fomento del alquiler en nuestra región. Y ahí están los datos, y ahí están los papeles. Quizás otros tengan que buscar los papeles en los ERES de Andalucía, porque los nuestros están aquí y los datos dicen que tenemos poco alquiler en Extremadura. Señor consejero, me alegra mucho que este plan, un plan que nace de los gobiernos del Partido Popular, haya regulado por fin el régimen de concesión de las ayudas. Este nuevo régimen de concesión no nos hará caer en los errores de los que le hablaba y nos permitirá utilizar los fondos no agotados en otros programas, como usted exponía aquí, para no dejar pufos o dejar deuda a futuros planes. Y hablando de pufos y deuda y haciendo la mención a la dotación presupuestaria de este plan, me gustaría recordar a los que hoy sacan pecho y hablan de sus planes y de sus políticas en materia de vivienda, otra de las célebres citas del señor consejero socialista cuando presentaba su plan anterior. Y le cito textualmente: este plan está respaldado con 170 millones de euros de la Junta de Extremadura y 254 millones de euros del Ministerio. En total, 424 millones de euros. Y es que, al final, en los presupuestos tan solo aparecieron 102 millones de euros de esos 425 que él citaba, de los que solamente se gastaron 77,6, lo que supuso el 18% de ejecución con respecto a los objetivos que se marcaron. Y esto se debía a que en algunas líneas reconocían más ayudas de las que realmente podían aguantar los presupuestos, mientras que en otras no se gastaban el dinero que tenían presupuestados porque no había la suficiente demanda. Por lo que, una vez más, es el Gobierno de José Antonio Monago, el que tiene que pagar lo que otros concedieron pero no pagaron. Y los planes
de estatales y autonómicos de vivienda y rehabilitación 2009-2012, los planes del señor Vara y del señor Zapatero, nos han mostrado claramente su falta de previsión y su mala gestión, como en todo lo que han estado haciendo en estos años. En esos planes no se hacían previsiones de actuaciones, sino que se limitaban a plantear ayuda sin valorar el alcance real. Y es ahora, como les decía, es ahora el Partido Popular, es ahora este consejero de Fomento quien tiene que pagar con los fondos del nuevo plan de rehabilitación y vivienda las ayudas que se concedieron pero no se pagaron. Es ahora cuando las 5.950 familias, las 5.950 ilusiones que se comenzaron a tramitar con los gobiernos del Partido Socialista, con el plan anterior, que es el Partido Socialista quien las comprometió, es ahora cuando tenemos que ver cómo el Gobierno de José Antonio Monago tiene que hacerse cargo de ella. Y, lógicamente, que este plan sufre una reducción presupuestaria porque ese dinero que estaba presupuestado para este plan tenemos que hacernos cargo de lo que ahora les estoy comentando que se prometió y no se pagó. Y es que les digo más, señorías, no es este Gobierno el que prometió 3.000 euros por vivienda al promotor para adaptar los proyectos técnicos a la normativa y no se pagó ni un solo euro. No fuimos nosotros, fue el Partido Socialista el que saca pecho ahora de sus planes. Nosotros somos los que ahora tenemos que pagar más de 1,65 millones de euros porque dentro de las partidas presupuestarias destinadas a ese plan, estas ayudas no tenían cabida. Esos somos nosotros los que estamos pagando. Como ha pasado con los más de 400 millones de euros que se debían a los proveedores, como ha pasado con más de los 27 millones de euros que se debía a los ayuntamientos, como ha pasado con más de los 24 millones de euros que se debía al IBI porque nunca han pagado el IBI a los ayuntamientos. Se lo exigían a los extremeños y ellos jamás lo pagaron. Y esos somos nosotros los que pagan las deudas, aunque las contrajeran otros. Y esta ha sido la única política en materia de vivienda que ha tenido el Partido Socialista durante todo este tiempo. Miren, señorías, este plan no hace promesas falsas e inabordables, sino que mediante la concurrencia competitiva otorga el número de ayudas previstos y en base a lo presupuestado. Y además, como usted bien decía, señor consejero, si una ayuda no se demanda en las previsiones, con las revisiones anuales de los objetivos se podrán deslizar los fondos entre las distintas líneas. Y es que esas son las diferencias entre las políticas del Partido Socialista y las políticas del Partido Popular. Señores diputados, en esta tribuna se ha dicho en muchas ocasiones, y parece que no llegamos... terminando, señoría. Voy terminando. Y parece que no llegan a entenderlo. Yo les pido que dejen trabajar al Gobierno, porque algunos no pueden dar lecciones de cómo se gobierna y, por supuesto, no pueden dar lecciones de cómo se hace un plan de vivienda. Para ir terminando, porque no tengo tiempo para más, no puedo dejar de mencionar la visión social que tiene este plan y la sensibilidad con la que, una vez más, los gobiernos del Partido Popular tratan problemas tan actuales y tan graves como son los desahucios. Contemplando en este plan la dación en pago para transmitir la vivienda protegida en caso de extrema necesidad, eximiendo además de la devolución de las ayudas otorgadas a los propietarios de esta vivienda. Porque sí que está bien. Tiene que terminar, señoría, el tiempo está cedido. Voy terminando, señor presidente, porque está muy bien que aquí en todos los parlamentos de España se hable de que tenemos que poner soluciones a esta lacra y a este drama, pero lo que los ciudadanos necesitan no son palabras, son actuaciones como esta y son soluciones como esta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Bien. Para finalizar el debate, tiene la palabra el señor consejero de nuevo por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señoría. Mire, señor Escobar, me pedía usted un balance del plan. Indirectamente lo he hecho en mi primera intervención. Bien, la autopromoción, una figura que ha servido y que se mantiene en este nuevo plan de vivienda.
bien la rehabilitación, también lo he dicho, el 90% de las actuaciones se han cumplido, 11.002 actuaciones durante el plan anterior, y mal el fomento a la vivienda nueva protegida, mal porque de los 10.650 viviendas que se prometieron que se iban a construir en el anterior cuatrienio, realmente se han construido 3.464, el 32% de lo que se prometieron, y de ellas, como digo, aproximadamente 1.500 viviendas están sin vender, con lo cual la figura de la nueva vivienda protegida, pues salvo en casos muy singulares, es una figura que en estos momentos económicos, sociales que está viviendo el país, no está funcionando ni en Extremadura ni prácticamente en ningún sitio. Estamos de acuerdo, usted y yo creo que en muchas cosas, pero no estamos de acuerdo en una importante. Los políticos yo creo que tenemos la responsabilidad de lanzar mensajes a la sociedad de por dónde entendemos, creemos con los datos que tenemos nosotros, que debe ir cada una de las políticas que debemos incentivar. Y se ha lanzado durante mucho tiempo el mensaje a los pueblos de que mira al huerto, mira al solar que hay fuera del huerto, que es ahí donde se puede construir. Y así lo hemos hecho durante 20, 25 años. Y usted, que es de pueblo como yo, sabe que los centros de las poblaciones, de las pequeñas poblaciones, están vacías, se están hundiendo, se están cayendo las casas. ¿Pero por qué? Porque siempre hemos transmitido a los alcaldes, a los arquitectos, a la sociedad en general, que hay que mirar el huerto que está alrededor, muchas veces para dar un pelotazo, como se dieron muchas veces, pero no hemos dicho a la gente, mira la casa hundida, mira la casa vacía, mira el solar, que ya es un solar porque se cayeron las paredes, que sobre ese es sobre el que hay que trabajar. Y esto es lo que está diciendo el Gobierno ahora mismo de la región, o lo que quiere transmitir a las poblaciones, diciéndole la autopromoción. De verdad, si uno quiere casas nuevas fuera del pueblo, si es dentro del pueblo, mejor, y las ayudas a la rehabilitación. Pero yo creo que usted me ha entendido poco. Las ayudas a la rehabilitación por parte del Gobierno extremeño son 4.000 euros. Y yo le voy a avanzar un dato que todavía no es definitivo y, por tanto, quiero que su señoría lo cojan como provisional. El Gobierno ayudará con otros 12.000. Serán 16.000 euros los que habrá a la ayuda a la rehabilitación en esta región para aquellas personas que quieran rehabilitar esas casas dentro del pueblo, porque al final estamos dotando a nuestros pueblos de nuevas calles, nuevas farolas a tener encendidas, nuevos sitios donde recoger la basura, nuevas calles que limpiar y el centro de las poblaciones vacías. Señorías, yo creo que eso hay que cambiarlo. Ya crecieron nuestros pueblos. No digo, o no quiere decir el Gobierno, que en algún sitio concreto determinado haya que hacer una apuesta por esa nueva vivienda en alguna población donde se detecte que por cualquier tema hace falta vivienda nueva fuera de lo que es el casco urbano. Pero yo creo que esa no es de verdad la necesidad que tienen ahora nuestros pueblos y ciudades. Y también decirle algo. La rehabilitación de las viviendas propias no está en el plan, pero es que no está en el plan porque no puede estar, está en el presupuesto de la Junta. Este año hay 2 millones de euros que ya se están invirtiendo en rehabilitar, en arreglar, en fin, saneamientos, cubiertas, muchas carencias y deficiencias que efectivamente van teniendo las viviendas propiedad de la Junta. Está en el presupuesto propio y no está en el presupuesto del plan de vivienda. Y con respecto a la intervención de la señora diputada, señora Moreno Duque, yo sabe que usted tengo un respeto, un afecto después de conocernos muchos años. En fin, yo creo que la crítica feroz ni la descalificación sin medida deben ser las aportaciones que el Grupo Socialista haga al plan de vivienda. Mire, yo creo, de verdad, sinceramente, desde la oposición y colaborando de manera leal con el Gobierno, también se pueden ganar las elecciones. El PP ya lo demostró en la anterior legislatura. También se pueden ganar las elecciones diciendo cosas creíbles y apoyando aquello que les parezca bien, que yo creo que algo les parecerá bien de este plan, y criticando de manera comedida o de manera razonable en esta Cámara aquello que les parezca mal. Mire, yo he estado leyendo lo que nosotros decíamos hace 4 años cuando el Gobierno socialista presentaba su plan de vivienda y en boca de nuestra portavoz en aquellos momentos, Teresa Bravo, se criticaba, pero también se aportaba y se apoyaba. Y le leo textualmente, decía:
el plan recoge buenas propuestas ya en funcionamiento en otras comunidades autónomas. Pone base de lo que necesita Extremadura en materia de vivienda, aunque reclama una verdadera política de apoyo a la rehabilitación. Señoría, ¿y ustedes han dicho algo positivo a favor del plan? Yo lo único que le he oído es decir, el plan es una quimera, cómo se va a financiar, qué medidas se van a tomar para invertir la tendencia del 2012. Señoría, la tendencia del 2012 y la del 2009, la del 2010, la del 2011, esa tendencia, ¿usted no se acuerda cuál era? Pues mire, el anterior consejero, cuando presentaba en el 2009 el plan, ya nos decía a la Cámara, en definitiva a todos los ciudadanos extremeños, que el plan nacía con el interés de luchar contra la crisis inmobiliaria que había hace 4 años. Y no lo resolvieron en 4 y por eso, y por otras muchas cosas más, pues supongo que los extremeños no le dieron una nueva confianza y le dieron una confianza a otro grupo parlamentario, a otro partido político, para intentar arreglar el desaguisado inmobiliario en el que dejaron ustedes a este país y a esta región y a otros muchos desaguisados. Porque ustedes, cuando están en oposición, dicen una cosa y cuando están en gobierno otro, lo de la burbuja inmobiliaria. Pues efectivamente yo le tengo que reconocer que en el año 2004, cuando ustedes llegaron al Gobierno de la Nación, claro que había ya una burbuja inmobiliaria en el sector, pero ustedes se acuerdan, igual que yo, que prometieron controlar esa burbuja inmobiliaria cuando Zapatero llegó al Gobierno y la controlaron, seamos honestos, señoría, ¿la controlaron? No, si la controlaron, no la controlaron tanto que en el 2007 nos explotó a todos los españoles en la cara con el gobierno del Partido Socialista en España y en la región. Es decir, que hombre, que también uno tendrá que hacer algo de autocrítica. Y nos pregunta usted que cómo se va a financiar el plan. Pues el plan se va a financiar en la parte autonómica con fondos comunidad autónoma y en la parte estatal con transferencias del Estado, como se han financiado los planes hasta ahora mismo. Y yo creo que nos ha extrañado en las intervenciones que usted ha tenido a raíz de la presentación en el Consejo de Gobierno del plan, sus críticas desmedidas contra el mismo, diciendo que cómo se va a financiar, que no lo entienden, que hay que explicarlo. 57,4 millones que tiene el plan de fondo autonómico, ¿no le parecen a ustedes creíbles? ¿No son creíbles 57,4 millones de euros para este plan? Hace 4 años yo le recuerdo que el anterior consejero anunciaba que el plan 2009-2012 contaba con un presupuesto de 424. Que, hombre, si se hubiera cumplido, pues bueno, pues estaríamos comparando 57 con 424, pero que las cuentas ya se han echado. Del plan anterior, 424 millones de euros, realmente cumplido y pagado 77,633, un cumplimiento del 18,3%. Señoría, pues tenemos un plan que se ha ajustado a las necesidades de la región en función de lo que hemos estado viendo que ha estado ocurriendo en la misma. 40.000 actuaciones, anunciaban ustedes. Realmente, al final, cuando fueron a convenirlas con el Estado, nada más que convinieron 28.530, pero cuando hemos echado la cuenta, 19.191 actuaciones, es decir, un cumplimiento del 47% de los objetivos. Y yo, de verdad, sinceramente, en materia de vivienda, les pido su apoyo. El plan arranca ahora, pero igual que en el 2009 arrancaba, usted decía, es que no se va a financiar durante este año 2013 ninguna actuación en plan de vivienda. Pues como ocurrió en el 2009, que se estaban pagando las del anterior plan. Es que nosotros, señoría, tenemos que pagar de las anteriores actuaciones que todavía están sin pagar, algunas se ha referido la compañera diputada del Grupo Parlamentario Popular, en este año nada más y nada menos que 6.238.000 de cosas que estaban sin pagar, porque el plan tenía previsiones pero no tenía presupuesto, que es como les gusta a ustedes hacer las cosas. Muchas previsiones, pero cuando las cuentas llegan a las consejerías vamos a ver cómo las pagamos y si viene otro detrás que arree con ellas y las pague. En definitiva, mire, yo creo que es un plan bueno y hemos hecho al contrario que ustedes. Primero presentarlo a la Cámara y la semana que viene, pues efectivamente nos reuniremos con el sector
en el Consejo Asesor de Vivienda, órgano en el que, como saben ustedes, participan pues los empresarios, los sindicatos, los colegios profesionales, los expertos, para escuchar su opinión. Y como le he dicho, es un plan flexible, ajustado a la realidad de los tiempos y a las condiciones económicas que vive nuestra región. Y creemos, señorías, que es el plan que necesitan en estos momentos la sociedad extremeña y el sector de la vivienda. Vaya terminando, señor consejero. Termino ya. Plan con dinero público para apoyar esas acciones en las que creemos. Otras acciones que puedan hacer promotores, constructores, pues que las financien con su dinero. Pero aquí estamos hablando de plan con dinero público de todos los extremeños. Quien quiera construir una casa y tenga unos índices de renta superiores a los que se han establecido, o la quiera hacer con condiciones más grandes, distintas a las que se han establecido en el plan, pues alabado sea el señor que construya su vivienda, pero no le daremos los extremeños dinero público para financiarla. El dinero público de los extremeños debe ser para ayudar a aquellos que menos tienen, para que los jóvenes se queden en sus poblaciones, para que se ayude a las poblaciones, para que acabemos con el stock de vivienda también y se pueda iniciar una nueva revitalización del sector concediendo créditos hipotecarios y, en definitiva, que año a año iremos viendo cómo evoluciona el plan y ajustándolo a las necesidades que tiene la región extremeña en materia de vivienda en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Sí, el portavoz de Izquierda Unida Verde Sí es para que quiere la palabra. Se pone el micro, por favor. Quería aprovechar la posibilidad que me da el artículo 134.1c del reglamento para una segunda intervención, naturalmente breve. ¿Y lo que le ha quedado, señoría? Pues como hemos dispuesto del texto que ha leído el señor consejero, pues entonces, al tomar notas con cierta premura, pues hay cosas que me han quedado por decir que me gustaría decírselas. Por el 134.1 apartado C, ¿se refiere a ese apartado? Sí, me refiero a ese apartado. Si el presidente, por su criterio o a petición de un grupo parlamentario, considera que el tema no está suficientemente debatido, podrá habilitarse un segundo turno general de intervenciones, que se regirá por las mismas previsiones que las señaladas anteriormente. ¿Sabe su señoría? Si abrimos un segundo turno, disponen también del mismo turno todos los grupos parlamentarios, incluido también el señor consejero. ¿Está de acuerdo? Sí. Soy consciente de eso, sí. Pues abrimos un segundo turno de 5 minutos para cada uno de los grupos políticos y también para el propio Gobierno. Tiene la palabra por 5 minutos desde la tribuna, señoría. No van a ser 5 minutos, van a ser menos, y agradezco la generosidad del señor presidente. Señor consejero, si yo hubiera dispuesto del texto que usted nos ha leído, a lo mejor no hubiera este segundo turno y seguramente mi intervención hubiera sido más concreta, hubiera ido más al grano. Yo creo que es un plan bien intencionado, pero veo que mezclan muchas cosas y me parece que tiene que estar diferenciada perfectamente la respuesta en las zonas, digamos, rurales, genéricamente rurales, y la respuesta en las grandes ciudades. Porque usted mismo reconoció parte que la situación era distinta y del movimiento de población que hay de una zona a otra. Yo creo que en las grandes ciudades, y ciudades medias, creo que la respuesta tiene que estar diferenciada en el siguiente sentido. Más peso al programa de ayuda al alquiler, que es donde hay realmente mercado de alquiler. Hay que dar peso a un programa que no sé si usted lo contempla, no lo ha creado y no sé si me lo va a explicar después, a la rehabilitación propia del patrimonio público de viviendas de la Junta. Usted sabe que podemos hacer una lista de 4 o 5 barriadas en Plasencia, Cáceres, Mérida, Badajoz, en las que hay que echarle dinero para mantener habitables esas condiciones de uno de los objetivos del plan, que es mejorar la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia energética. Y esa línea creo que no la contempla usted ya sé que están los presupuestos de la comunidad, pero no estaría mal que en el plan hubiera una parte destinada para eso como una necesidad objetiva que reconocemos. Y luego hay una línea que usted no contempla. Yo le hablaba del stock de viviendas, que me parece que son más de 2.000, sobre todo si contamos las obras que están a media y que se han quedado a media. No se contempla la posibilidad de que la Junta de Extremadura entre a comprar a precio de obra esas promociones
para incorporarlas después al patrimonio propio y poder ofrecerlas como alquileres sociales, que es una necesidad que tenemos. Esa línea, desde luego, creo que no se contempla. Mientras que en los pueblos la respuesta diferenciada iría mucho más peso a la rehabilitación. Comparto el análisis que usted ha hecho, la descripción que ha hecho de los cascos y centros, de los cascos históricos de los pueblos, que están que se caen, que le das un empujón y se caen, que se desmoronan con la lluvia y que se desmoronan con el paso del tiempo. Entonces, que la respuesta en los pueblos fuera mucho más diferenciada en favor de la rehabilitación, por supuesto de la autoconstrucción, que es donde hay siempre un pequeño solar, una pequeña casa, un pequeño huerto, y luego la parte que yo veo más floja del programa, que sería la construcción de viviendas de nueva planta promovidas por la propia Junta. Creo que esa respuesta diferenciada tiene que ir en ese sentido. Y me gustaría que en este plan aumentar el protagonismo que va a tener la consejería. Me alegro que usted matice que a los 4.000 euros de ayuda que se reconocen puede ser 12.000 más, pero aún así, a la hora de hacer una obra seriamente con criterios técnicos diferenciados, entonces ¿se va a externalizar esto el servicio de la inspección técnica del proyecto, del visado que necesitan todas estas actuaciones? ¿O podemos maximizar y aprovechar el trabajo de los técnicos, de los buenos equipos técnicos que tiene la consejería, para que sea fácil y que la ayuda vaya realmente a la obra, que vaya a ladrillo, que vaya a cemento, que vaya a azulejo? Entonces, y que se pierda el menor dinero posible y el menor tiempo posible en esos vericuetos y en esos trabajos de gabinete en los que se va un dinero importante. Entonces, yo me gustaría que se optimizara el trabajo de los técnicos de la consejería, que a lo mejor ahora que hay menos construcciones en marcha y menos promociones, a lo mejor, no voy a decir que estén desocupados, pero a lo mejor, digamos, tienen su actividad menos intensa que en otras ocasiones, y seguramente pueden hacer un trabajo interesante, un trabajo necesario en este tipo en la parte técnica, tanto de una rehabilitación como de una autoconstrucción, como no sé cuánto. ¿Sí? Naturalmente puede ser que entremos en colisión con los colegios profesionales correspondientes, pero nosotros tenemos unos técnicos que los tenemos que sacar jugo, los tenemos que hacer que trabajen. Y me gustaría que eso de alguna manera se contemplara el mayor protagonismo de la consejería en ese sentido. Eran estas matizaciones que quería hacerle, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señora Moreno Duque, dispone de un nuevo turno de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿cómo puede sacar pecho cuando bajan las ayudas? De verdad. Yo de verdad entiendo que quiera buscarle las luces al plan, pero no las tiene, señor consejero, no las tiene. Bajan la ayuda de la rehabilitación esa que usted dice que cree en esa figura de 13.000 a 4.000 euros. Y tan es así que no cree, que le tengo que recordar otra vez, que no hace poco han enviado una modificación de crédito, sí, al Ministerio para conseguir autorización para quitarle casi 1 millón de euros a la rehabilitación y dedicárselo a un edificio administrativo, por eso del deslizamiento de fondos que dice usted que se hace así. Bajan las ayudas en la rehabilitación, bajan en la autopromoción. Nosotros, para también aclararle al parlamentario de Izquierda Unida, nosotros dábamos 21.000 euros. Ahora dan 16.000. Si sumamos la ayuda estatal con la ayuda autonómica. Pero lo importante no es tanto lo que bajan, sino que los 12.000 euros de ayuda estatal no lo pueden destinar a la rehabilitación aislada. No lo pueden destinar siempre y cuando no vaya en función de contribuir al ahorro energético. Es decir, va destinado a la rehabilitación urbana, que es donde están los grandes bloques. El Ministerio tiene claro que no quiere rehabilitación en las zonas rurales. Veremos a ver cuánta rehabilitación se hace de ese dinero en las zonas rurales. Es rehabilitación urbana. Ese es el matiz. Dicen, le extrañaba al consejero que le hiciéramos oposición al plan. Es que estamos para hacer oposición. Y decía, es que cuando nosotros estábamos en la oposición no criticábamos al plan. Mire, pues lo critican ahora, ¿no? Critican ahora los planes socialistas, que ahora que están en la oposición se dedican a hacer oposición de la oposición. Lo critican ahora. Cuando entró el consejero, lo primero que dijo es que los socialistas habíamos dejado la estadística más negra en materia de vivienda, a sabiendas de que era mentira. Porque en materia de vivienda ellos no nos pueden dar lecciones. A mí lo que me entristece de verdad es que intenten hacer demagogia en el tema de los desahucios. Señora diputada,
de verdad, profundamente me entristece. Por Dios bendito, le pedimos aquí en junio al señor consejero que parara los desahucios de las viviendas sociales y no lo hizo. Tuvo que esperar medio año. Y ya le digo que ustedes pueden esperar, pero los que están en riesgo de desahucio no. Los que están en riesgo de desahucio no. Y tuvo que venir un juez a decirle que por piedad parara usted el desahucio de la vivienda social, porque si no lo paraba él. Ahora mismo tienen que escucharme a la calle. Ahora mismo, aquí estaba la plataforma de la trastienda. En diciembre dicen que paran los desahucios de las viviendas sociales. Paran los desahucios de las viviendas sociales. Aquí, la plataforma de la trastienda. Hace un momento acaban de decir que hay 4 desahuciados, 4, con niños, menores y dependientes a su cargo, que los van a desahuciar a ustedes porque tienen las cartas de desahucio en su casa. Yo no lo he preguntado cómo se va a financiar el plan. Cuando usted se repase el diario de sesiones verá como que en mi primera intervención yo no le he preguntado eso. Yo comprendo que usted se traiga las cocinas aprendidas de despacho, pero yo no le he preguntado eso. Yo le he preguntado que me dijera cuántas familias se van a ver beneficiadas, cuántas familias, no solamente por la medida del alquiler, sino por todas las líneas que tiene usted dentro del plan. Cuántos jóvenes, cuántos empleos directos e indirectos va a crear. Que los trabajadores de la construcción, se lo vuelvo a repetir, no solo necesitan acciones formativas, que también para profesionalizar el sector, que está muy bien, pero necesitan empleo, y sobre todo en las zonas rurales. Y usted limitando la ayuda a la VPO, a la ya construida, se carga el mundo rural. Pero bueno, es en lo que están, encargarse el mundo rural. Decía la señora diputada y también el consejero que tienen que pagar 6 millones de euros. Tienen que pagar. Claro que ustedes estaban ejecutando un plan socialista, si no les gustaba haber modificado el plan, porque los planes son normas flexibles, no rígidas. No es rígida ni la Constitución. La rigidez de la Constitución depende de la voluntad de la clase política, solo eso. No es rígida ni la Constitución, cuanto más los planes. Los planes son dinámicos. Señoría. Gracias, señor presidente. Voy terminando. Haberlo modificado. Si tienen que gastarse 6 millones en pagar lo que le hemos dejado, recuerde que también le hemos dejado los 300 millones de euros que les tocó a usted el abonoloto con la sentencia. También a los socialistas le hemos dejado eso. Decía la señora diputada que dónde están los papeles, que los papeles de la Junta están aquí y que los nuestros tendremos que buscarlos en los ERE de Andalucía. Pues bien, señorías, los que tiene la Junta, que están al aire, en sobre o ¿dónde están? Señoría, mire, y el plan es bueno, bonito y barato. El plan 3B. Moreno, 10 segundos. Nada más, gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora Moreno. Señora Cortés Luna, dispone de un turno de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Esta es una de las ventajas de presentar este plan regional en el Parlamento, que los distintos grupos parlamentarios podamos opinar, podamos debatir y podamos aportar desde nuestras diferentes posturas en este nuevo plan. Señor consejero, yo de forma muy rápida queremos mostrarle nuestro apoyo y nuestra satisfacción con el trabajo realizado por el Gobierno de Extremadura con la elaboración de este nuevo plan, porque es un plan flexible, porque es un plan riguroso y porque es un plan innovador, incluyendo medidas que se adaptan a la totalidad de las necesidades de los extremeños, que no son las mismas que las que demandaban hace 10 años. Me gustaría destacar, porque en mi primera intervención no me ha dado tiempo, y creo que es una apuesta importante que hace este Gobierno, la apuesta clara por la profesionalización de las actuaciones en aras de la calidad de las mismas. Porque se ha hablado del agente rehabilitador y a mí me parece, y a mi grupo nos parece, una figura muy importante como facultativo de los expedientes, que aportará a todas las actuaciones que se acojan al plan de rehabilitación y vivienda un plus de calidad y un plus de técnica. En la línea de alcanzar las condiciones óptimas de solidez, este nuevo plan apuesta por hacer periódicas las inspecciones del parque inmobiliario, lo que sin duda redundará en la calidad del mismo, al igual
que la agilidad que le dará este plan regional al parque inmobiliario de la Administración. También estaremos desde mi grupo parlamentario esperando, y así lo hemos hecho, lo hemos registrado en esta Cámara, al Plan Nacional de Vivienda que presente el Estado, que presente el Gobierno de España, porque, como usted bien ha dicho, las ayudas podrán complementarse y así estamos esperando verla. Señores diputados, yo finalizo. Lo importante de todo plan no es la cantidad presupuestaria con la que se dote, que también es muy importante. Lo importante de hacer un buen plan son las previsiones acertadas y saber gestionarlo para cubrir las necesidades de los extremeños. Señor consejero, el movimiento se demuestra andando y nosotros estamos convencidos que ese movimiento vamos a demostrarlo durante el periodo de este plan y veremos los resultados de la buena gestión que hace este Gobierno. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Cortés. Señor consejero, para finalizar definitivamente el debate, dispone de un turno de 5 minutos. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Mire, señoría, dice que el plan mezcla muchas cosas y yo creo que las tiene muy claritas. Hay un programa de rehabilitación, que es el más importante, que cuenta con el 70% de los fondos del plan. Hay un programa de fomento del alquiler, un programa de autopromoción, un programa de adquisición de vivienda terminada y otro programa compuesto por 2 líneas, que es renovación de la cédula de habitabilidad e inspección técnica de edificios, ¿vale? A usted le preocupan varias cosas. Efectivamente, dentro del plan no están los fondos presupuestarios que el Gobierno destina cada año a la mejora de las viviendas de las que son propiedad del Gobierno de Extremadura. Yo le acepto su propuesta y vamos a estudiar meter dentro del plan esas ayudas, esos dineros que se destinan cada año a mejorar esas viviendas. Lo que hará será desviarla de la línea presupuestaria donde están y trasladarla al plan de vivienda, que aumentará de presupuesto. Pues bien, es un compromiso, lo estudiamos, lo vemos con los técnicos de la consejería y lo analizamos. Y algo en lo que absolutamente no estoy de acuerdo es que destinemos los funcionarios que tiene la Junta de Extremadura, que por otro lado no son demasiados en relación de técnicos, de arquitectos y arquitectos técnicos, para redactar proyectos de rehabilitación de vivienda. Mire, para eso va a estar la figura del agente rehabilitador, que está contemplado en los decretos de la Junta. Es ese técnico que está en el territorio y que no tiene por qué cobrar nada a la persona que intenta hacer una rehabilitación en su casa, en su pueblo, sino que con ese proyecto pues se verá financiado por él las ayudas que da la Junta de Extremadura y el Gobierno de la Nación. Y bueno, pues estamos hablando en torno a los 14-15.000 euros por vivienda. Bueno, yo creo que es una importante cantidad de dinero público que hay que poner. La caja no es... el cajón tiene fondo. Si subimos el número o si subimos la ayuda individual, lo que haremos será bajar la capacidad de ayudar. Pero de todos modos yo le digo, como he dicho durante mi intervención, que el plan es flexible. Si vemos durante el transcurso del mismo que no se están consumiendo esas ayudas porque son insuficientes para incentivar a la población a pedir la rehabilitación, pues podemos modificar el decreto e incrementar la ayuda si, como digo, vemos que la ayuda es insuficiente y la gente no se anima a pedirla. Pero démosle al plan, en fin, una credibilidad, un tiempo de ver cómo empieza a funcionar. Y con lo que decía la señora Moreno Duque, que al final acaba mezclándolo todo, ya saca aquí los desahucios, saca el edificio Tercer Milenio y nos cuenta que hemos tenido que desviar algún dinero para ultimar el edificio. Claro, señoría, es que ustedes pensaron solamente en el edificio y en los alrededores, ¿cómo se hacen? Ustedes pensaron en el edificio, prácticamente lo dejaron terminado, adjudicado en 70 millones de euros y hay que pagar 77. ¿De dónde sacamos los 7 millones de euros que ustedes nos dejaron? ¿Nos vamos al Banco de España o le damos a la máquina de hacer billetes como creían ustedes que se podía hacer? Mire,
A usted no le gusta nada el plan. A usted no le gusta la apuesta por la rehabilitación y la eficiencia energética, eso no les parece bien. No les gusta el programa de fomento del alquiler, tampoco les parece bien. No les gusta que se vaya a apoyar con este programa a los jóvenes que se quieran emancipar. No les gusta el programa de autopromoción, que es un programa suyo y que yo le he reconocido que en el plan lo volvemos a poner. No les gusta el programa también de ayuda para la venta de viviendas en stock para reactivar la economía. No les gusta nada. Incluso dice que es un plan bueno o barato, me ha dicho, ¿no? Que es un plan barato, muy barato, bueno, bonito y barato. Hombre, pues le acepto lo de bueno, lo de bonito y lo de barato. Efectivamente, yo como consejero de Fomento tengo que reconocer que es barato, pero menos barato que el suyo, que tuvo 52 millones de euros en los 4 años y este tiene 57, 4 millones de euros más. Así que nada, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, pasamos